Muy buenos días a todo el público que nos está viendo a través de la plataforma de iGEM Bolivia. Mi nombre es Claire Montaño y soy Student Member en iGEM Bolivia. El día de hoy continuaremos con nuestro webinar de Conoce a nuestros tutores. Quiero darle la bienvenida a Hugo Mubarek. Él está fuertemente convencido que la colaboración de redes profesionales de Bolivia es una semillera de grandes contribuciones para el desarrollo del país. Además, él se graduó con excelencia de la Universidad Católica Boliviana en Ingeniería Química. En el año 2015 obtuvo la oportunidad de hacer su maestría en ingeniería bioquímica. Y bueno, aquí los presento. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Claire. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí que me hayan invitado y es un honor colaborarles en este proyecto que está tomando mucho momento últimamente. Muy bien, voy a darte el espacio para que puedas empezar tu presentación. Perfecto, Claire. Muchas gracias. Ok, creo que todavía no estamos proyectando la presentación. Tal vez me podrías confirmar, Claire. Está cargando, ahorita va a subir. Ah, Bueno, ya, perfecto. Perfecto. Eso es, me alegra que es ahora los estudiantes los que están tomando la posta, ¿no? Para hacer las sí, presentaciones, ¿no? Y me imagino que la difusión también es muy grande. Esperamos con esto llegar a todos los departamentos, ¿no? Tal vez es una característica interesante del equipo de iGEM de Bolivia, que no está centrado en una universidad ni que está promovido por algún grupo de profesores o por el gobierno solamente, ¿no? Sino que se dio una iniciativa desde las bases. sí, exactamente. Y queremos en un futuro, como dijiste, llegar a todos los departamentos. Por el momento somos 4, pero entre más impacto logremos en Bolivia, más departamentos se pueden sumar a esto. Excelente, sí, es particularmente importante ahora que estamos incomunicados físicamente, pero por otro lado también ha sido una situación que nos ha llevado a una integración más necesaria, ¿no? Tal vez dentro de un contexto de no pandemia hubiera sido un poco más complicado. Sí, muy bien. Creo que ya se puede, bueno, hace rato se podía ver tu presentación. Em, Tal vez la voy a reiniciar, pero en realidad no la estoy pudiendo ver. Claro, no hay problema. Em, Ahorita te encuentras de La Paz, ¿cierto, Hugo? sí, exactamente en este momento resido en La Paz. Qué bueno. Ay, creo que aquí está ya tu presentación. La seguimos viendo en negro. Ahora sí se ve. Ay, Ahora de sí, nuevo se ve en negro. Ah, ahora sí se ve y ahora de nuevo en negro. ¿qué puede estar sucediendo? Mm, ¿Hay alguna? Bueno, creo que aquí estamos con el protocolo correcto. Tal vez sí. ¿Funciona Ahora así? sí. Ahora sí. Sí, Ah, ya, perfecto. perfecto. Ahora sí la puse en modo. Bueno, yo no las puedo ver ustedes, pero ustedes pueden ver la presentación, que es lo importante. Sí, adelante, Hugo. Es todo el público. Perfecto. Bueno, quiero introducir como que presentó, me gustaría presentarles acerca de las consideraciones para la producción de bacterias con potencial terapéutico. Básicamente es el tema con el cual estoy en el máster, ¿no? Y lo que se me ocurre, eh, como ya mencionó hace un momento, yo soy licenciado en química de la Universidad Católica de La Paz, desde los años 2012 y 2014, donde tuve la oportunidad de beneficiarme con la beca para el pregrado. Más adelante continué estudiando una maestría en química en la Universidad Técnica de Salamanca, que es en Copenhague, como es becario del gobierno boliviano de 2015 a 2016. Y en mi retorno, con las ideas que pude adquirir durante la maestría de marketing sobre los países con más tradición de tecnología sustentable, ¿no? Puede plantear algunas ideas para proyectos de biotecnología ambiental e industrial dentro de la industria minera, ¿no? Por ejemplo, comencé a plantear algunas direcciones en la investigación de oro por medios biológicos
y además se trata de ácidos de litio, que es uno de los grandes problemas dentro de la minería de baja tecnología, como es la minería, y problemas de gran importancia de crecimiento del país, sobre todo. Más adelante continué a plantear algunos proyectos con producción de fertilizantes por vías enzimáticas. Hola Hugo, perdón que te moleste un ratito. Creo que está habiendo unos problemas con el audio. No sé si tienes algún micrófono por ahí para poder incorporarlo. A ver, intentamos. Ok, tal vez está mejor así. Sí, creo que ahora sí está mucho mejor. Puedes continuar, lo lamento por la interrupción. Perfecto, más bien te agradezco por la observación, ¿no? Bueno, pues les comentaba que también trabajé un poco en la valorización de desechos de producción de litio para que se produzcan fertilizantes, esto por medio de vías enzimáticas de microorganismos nativos de las costas del Salar de Uyuni, ¿no? Tuvimos un proyecto muy interesante en el que estuvo también involucrada Virginia, quien es también una líder de grupo en iGEM. Y más adelante también pudimos ampliar esta experiencia a explorar el potencial biotecnológico de microalgas de alta salinidad, particularmente de las microalgas presentes en el sur del país, en las lagunas coloreadas, ¿no? Que están al sur del Salar de Uyuni, ¿no? Todos estos trabajos se han hecho en colaboración con el Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas de la UMSA. Esto es dependiente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, de la cual actualmente también soy un docente invitado, ¿no? Bueno, me gustaría mostrarles la siguiente diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, esta es una foto que tomamos en una toma de muestras. Esto es en la Laguna Colorada, en el sur de Potosí, y hemos logrado cultivar microalgas con mucho potencial, ¿no? Ahí pueden ver a la derecha un sistema que hicimos un sistema muy sencillo, además, para cultivo de microalgas en laboratorio, ¿no? Este es el proyecto con el cual me involucro, estoy involucrado actualmente. Sin embargo, me gustaría comentarles un poco acerca del proyecto de maestría que tuve. Esto es en Dinamarca, es un país pequeño al norte de Europa que tiene una tradición muy interesante en biotecnología y en general en tecnologías sustentables, ¿no? Es un país que hace 1000 años estaba gobernado por los vikingos, ahora está gobernado por las bicicletas. Y bueno, y a la derecha, en la esquina superior, hay una imagen de la universidad de donde estudié yo, la Universidad Técnica de Dinamarca. Y a la izquierda, abajo, tenemos el logo de la empresa con la cual me involucré haciendo mi tesis, que se llama Christian Hansen. Esta empresa es tal vez una de las líderes dentro del mundo de los probióticos y de los cultivos para alimentos. También trabaja mucho con enzimas, con otro tipo de suplementos alimenticios y su especialidad sobre todo tiene que ver con los productos lácteos, ¿no? Sus subsidiarias exportan a Bolivia gran parte de los productos fermentados de leche que se consumen en Bolivia están de alguna manera relacionados con la empresa y tiene base en Dinamarca, ¿no? Surgió en Dinamarca. Entonces, dentro de este contexto, yo trabajé con productos bioterapéuticos vivos, ¿no? Que según la FDA son productos que contienen organismos vivos, como las bacterias, y son aplicables a la prevención, el tratamiento o la cura de enfermedades o condiciones de los seres humanos y no se consideran vacunas, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que existen fármacos que evidentemente no están vivos, son sobre todo moléculas orgánicas o de origen biológico, pero esta nueva denominación, que de algún modo también se solapa tal vez con otro tipo de productos, tiene que ver con organismos que se espera que se puedan reactivar dentro del cuerpo, un poco como los probióticos, a pesar de que existe una línea delgada acerca de la definición. Pero la diferencia principal es que estos productos tienen la certificación de que efectivamente han pasado por ensayos clínicos y que se producen con buenas prácticas de manufactura como si fueran productos farmacéuticos, que en realidad lo son, ¿no? Es importante notar que muchos de estos productos han sido inspirados y aislados del microbioma humano, ¿no? Que puede considerarse un órgano en sí. El microbioma es bueno, en realidad
el microbiota dentro de sentidos estrictos, ¿no? Mientras que microbioma me parece que se refiere más al conjunto de genes, ¿no? Pero básicamente es un conjunto de bacterias que habita y coexiste dentro del humano hospedador, ¿no? En realidad es tan importante la influencia de este conjunto de bacterias que podría considerarse un órgano en sí. Es importante, cada vez se van descubriendo más y más hechos de importancia acerca de cómo el conjunto de bacterias contribuye a la salud, ¿no? Y particularmente hay algunas bacterias de cepas intestinales que tienen la capacidad de prevenir diabetes de tipo 2, sobre todo disminuir la resistencia a la insulina. Se está investigando bastante acerca de los mecanismos, sin embargo hay evidencia muy fuerte que sugiere que no solamente la salud depende de, es decir, la prevención de la diabetes depende de las bacterias, ¿no? Sino muchas otras enfermedades, enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, eh, inclusive enfermedades de carácter mental, psiquiátrico, como pueden ser la depresión y la ansiedad, están ampliamente mediadas por las bacterias. Entonces, el objeto de la tesis, el microorganismo que se utilizó, es la bacteria Eubacterium halley, que es una bacteria del interior del tracto digestivo humano, y precisamente por estar en el interior, tiene las características de que es anaeróbica, esto es muy poco tolerante a la concentración de oxígeno, produce hidrógeno como parte de su metabolismo, y además produce butirato, lo cual hace que sea una bacteria acidificadora, ¿no? Y bueno, como se plantea desarrollar un fármaco en base a esta bacteria, se debe diseñar un proceso compatible con normas actuales de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Y cómo efectivamente se hace para todos los productos farmacéuticos. Entonces, este es un diagrama muy general de un bioproceso, ¿no? El bioproceso particularmente tiene una etapa central que es la fermentación o biotransformación, que tal vez más allá de las diferencias semánticas, lo que busca es la reacción química mediada por moléculas biológicas, que es precedida por una preparación de un medio de cultivo, que es donde crecen los microorganismos, también por una preparación de un inóculo, que es básicamente el contenido de la carga de microorganismos o de moléculas biológicas que introducen a la reacción. Y finalmente, una vez que se tiene el producto en la fermentación, se separa y se formula. Esto es particularmente importante para los productos farmacéuticos, ya que se tienen que alcanzar niveles de pureza más exigentes que para otras industrias, y finalmente se tiene un producto final, ¿no? Este es el diagrama de proceso del proceso que planteé dentro de mi tesis, que básicamente tenemos, generalmente se divide los bioprocesos en dos secciones: el upstream processing, procesamiento hacia arriba; el downstream processing o procesamiento hacia abajo, ¿no? La etapa final del upstream processing normalmente es la etapa de fermentación o la reacción química, ¿no? Evidentemente existen pasos que se tienen que realizar antes, ¿no? Que tienen que ver con esterilidad, con preparación del medio, luego la esterilidad. Particularmente existe normalmente en los procesos que generan células vivas, una fermentación de pequeña escala que nos permite hacer pasos de propagación para que podamos alcanzar niveles industriales, ¿no? Y más adelante, una vez que tenemos el caldo de cultivo con nuestro producto, se procesa y se formula, ¿no? En este caso se hace una centrifugación porque nuestro producto, no nos olvidemos que son células. Estas células luego se conservan de alguna manera, por ejemplo, por liofilización o por la formación de pellets, de pequeñas conglomerados que tienen más capacidad inclusive pueden estar recubiertos, ¿no? Para que se mantenga la viabilidad de las células. Y finalmente esto se formula, ¿no? Se puede envasar, se puede colocar, por ejemplo, en un tipo de alimento, en un chicle. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y este es el producto que se pone al mercado. Entonces, mi tesis en lo que se centró particularmente fue en formular el medio de cultivo. Esas son las variables más importantes que tienen que ver con la manera en que se formula un medio que además cumpla con las normas de buenas prácticas de manufactura, y en base a lo que obtenemos, a la caracterización de los cultivos, ir haciendo un loop un ciclo de retroalimentación y ver qué se puede cambiar en el medio de cultivo para mejorar tanto los rendimientos como las características del cultivo.
¿no? Bueno, aquí hay algunos aspectos que se tienen que ver dentro de las prácticas de manufactura actuales, ¿no? Por ejemplo, se tiene que describir de manera eh, muy detallada y además no ambigua el tipo de especie y las características de las cepas, tienen que incluir fenotipo y genotipo. Por ejemplo, ideal sería que todos estos productos tengan una secuenciación muy, eh, muy detallada, ¿no? Todos los aspectos que tienen que ver con la especificidad cuentan para obtener el permiso para hacer este tipo de fármacos, ¿no? Además, es importante documentar la historia de la cepa, la fuente original. Más adelante es importante colocar otros aspectos de caracterización, ¿no? Por ejemplo, cómo se pueden identificar las células para establecer un banco maestro, qué células son de nuestro producto y qué células no, y cómo las diferenciamos, ¿no? Es importante también ver cuáles variables tiene para interactuar con otras sustancias, ¿no? Porque aquí hay antibióticos es sensible para bien y para mal, ¿no? Es decir, cómo se puede combatir en caso de que exista patogenicidad, y eso también tiene que ser documentado, qué riesgos para la salud involucran, qué mecanismos de acción tiene el producto, ¿no? Esto ahorita un poco se maneja como una caja negra, pero más adelante, a medida que vayamos ganando conocimiento, podemos colocar más y más información. Y todo esto ayuda a que se regule la cepa y que pueda entrar a diferentes mercados o que pueda tener más aplicaciones, ¿no? Más adelante tenemos la producción, donde se tiene que colocar el diagrama de la planta y la utilización del equipo compartido. Eso es importante porque se trata de que se tiene que evitar la contaminación cruzada, ¿no? Y ese es otro aspecto también, los riesgos de contaminación cruzada que existe si se produce otro tipo eh, de moléculas dentro de la misma planta, ¿no? Aspectos organizacionales, también eso tiene que ver mucho con cómo se asegura esterilidad de un día para el otro, qué tipo de trabajadores, cuál es la rutina, qué protocolos se tienen. Es decir, se tiene que dar una idea muy clara de cómo funciona una planta. Los métodos de producción también, ¿no? Es importante ver qué materias primas con especificaciones se pueden utilizar, ¿no? Como una anécdota, nosotros estábamos trabajando con estas bacterias que viven normalmente en el intestino, entonces pensamos que una idea interesante para poder utilizar un medio de cultivo óptimo sería incluir el suero de bovino, por ejemplo, de sangre de las vacas, ¿verdad? Que tiene la mayoría de los nutrientes que se utilizan en el cultivo de células de mamíferos, y pensamos que estas bacterias que viven en el exterior o en el interior, más bien del intestino, son muy sensibles a los cambios de los metabolitos en la sangre. Entonces, dentro de esa línea de pensamiento, utilizar suero tendría sentido para darles todos los oligonutrientes que tal vez no podríamos identificar con facilidad. Sin embargo, encontramos con muchos escollos regulatorios, porque tal vez el más evidente que es famoso por la historia de la fermentación es que los priones de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, de las vacas locas, se pueden encontrar en el suero de vaca que se utiliza. Entonces, es colocarse una carga adicional en el proceso para hacer el control de calidad de la materia prima. Pero además de eso, es importante anotar que gran parte de este mercado tiene que ver con la población musulmana. Entonces, dentro de nuestro objetivo era crear, o más bien desarrollar un proceso que nos permita un producto que esté fuera de productos animales que se puedan confundir con una certificación en realidad religiosa, porque de acuerdo a la tradición musulmana se tiene que procesar los animales para alimentarse de ellos de una manera en particular, ¿no? Un animal, un producto derivado de animal que haya seguido este procedimiento se denomina halal. Entonces, es importante hacer esto. Por eso, ahí está la decisión, ¿no? Podemos ir por el lado de utilizar el suero, que nos involucra bastantes escollos más en la certificación y además costos adicionales y bastante trabajo para garantizar que la materia prima cumpla con estas especificaciones, o bien buscar alternativas distintas, ¿no? Que nos permitan tal vez comprometer un poco de la eficiencia del proceso, pero pues, apoyando a la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Precisamente dentro de este entendido también tenemos que
que proveer certificados de análisis de calidad de las materias primas, el diagrama de proceso, básicamente lo que les mostré antes, ideal sería incluir los equipos también, una descripción detallada de las operaciones, inclusive con diagramas de proceso, para cada una de las suboperaciones dentro de la planta, descripción de las variables del proceso, intervalos de variación. Esto tiene que ver con la manera en que se controla el proceso, cómo garantizamos que el producto que tengamos tenga la calidad consistente a lo largo de diferentes lotes, ¿no? El control automatizado, mitigación del impacto ambiental, que también es muy importante. Además, es importante que nuestro producto final tenga diferentes parámetros que se cumplan para que se pueda tener un medicamento que sea consistente, que siempre tenga la misma dosis, por ejemplo, el mismo contenido de células, que el aspecto sea similar, que además tenga una pureza necesaria, que no tenga patógenos, ¿no? Que además se pueda garantizar que el producto va a ser activo por un determinado tiempo. Eso se refiere a la estabilidad, ¿no? Entonces, como pueden ver, son bastantes aspectos para tomar en cuenta, ¿no? Aquí tenemos algunos desafíos que el proyecto ha presentado y algunas soluciones o algunas direcciones, por lo menos, para encontrar una solución. Como desafío, el principal tal vez es que el interior del intestino mantiene condiciones muy específicas, ¿no? Las variaciones en décimas de grados de temperatura, por ejemplo, pueden ser significativas. El pH tiene que estar muy bien fijado. Es particularmente importante el hecho del pH en esta bacteria porque es acidificadora, produce ácido butírico, ¿no? Y también la fuerza iónica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y particularmente la fuerza iónica es importante en este aspecto porque los cultivos biológicos son tal vez menos eficientes que los procesos inorgánicos en el sentido de que manejan concentraciones más bajas. Las células tienen un rango de concentraciones y a pesar de que un industrial quisiera subir más las concentraciones para obtener mayores rendimientos por unidad de volumen, por lo tanto mejores, o sea, bajar el tamaño de la planta, es decir, tiene muchas implicaciones positivas el hecho de obtener concentraciones altas. Por ejemplo, también el proceso de separación es más sencillo, requiere menos energía, menos control, pero los procesos biológicos no funcionan de esa manera. Dentro de nuestro rango podemos operar y si nos salimos, las células no viven, ¿no? Otro aspecto importante es el ambiente anaeróbico que se tiene que manejar. Dentro de un laboratorio tal vez es relativamente sencillo producir un frasco anaeróbico desplazando el aire, por ejemplo, con nitrógeno, pero esto se va complicando a medida de que vamos a trabajar a gran escala. Además, como las bacterias viven en el intestino, hay muchos nutrientes complejos que no hemos caracterizado, es decir, están presentes en la sangre o dentro del organismo humano, pero no sabemos qué son, o no sabemos qué subproductos de los metabolitos se utilizan. Entonces, también es un enfoque de ver qué funciona y tal vez no detenerse tanto a ver por qué, sino simplemente probar diferentes opciones hasta obtener una satisfactoria, ¿no? Las velocidades de crecimiento y rendimientos de producción tienen que ser altos para que este proceso sea competitivo, porque si bien se trata de un producto que se vende como fármaco, es un producto que se tiene que tomar todos los días y tal vez tiene que tener el precio más bajo dentro de los fármacos, ¿no? Así como pueden tener las vitaminas. Y además es importante notar que las células que se producen en este proceso y se formulan al final tienen que ser viables, tienen que ser capaces de sobrevivir las condiciones de la digestión para luego integrarse en el intestino, ¿no? Y bueno, algunas ideas que lanzamos es que se tiene que determinar los requerimientos nutricionales de las cepas. Esto se puede apoyar con bioinformática. Una vez que se tenga la secuencia de la bacteria, por ejemplo, se puede ver qué moléculas son esenciales para su metabolismo e incluirlas dentro de la formulación. Esto no garantiza de ningún modo que el medio sintético generado in silico nos pueda dar una solución óptima o siquiera que funcione correctamente, pero es un primer enfoque interesante, ¿no? Precisamente sobre esto hay que formular medios de cultivo, hay que probar diferentes opciones, eso es lo que se ha hecho durante la tesis. Y además es importante caracterizar los cultivos en base a diferentes parámetros, ¿no? La velocidad de crecimiento y rendimientos de producción directamente relacionada con el desafío. La concentración de los subproductos es importante ya que a veces no podemos medir directamente algunas variables, pero podemos guiarnos cuando termina la fermentación, por ejemplo, en base al pH. Y el pH es una función de un subproducto del metabolismo que es el butirato. Entonces tenemos que encontrar formas fáciles de medir
El pH se puede medir continuamente, mientras que, por ejemplo, si quisiéramos medir la cantidad de células, podríamos aproximar por la turbidez, pero esto no es necesariamente preciso, ¿no? No refleja necesariamente la cantidad de células. Entonces hay que pensar en opciones de utilizar modelos que nos lleven a nuestro destino de manera más simple, más fácil de implementar en una planta. Y finalmente, en base a esta caracterización se puede correr algoritmos de optimización, se pueden establecer metodologías de diseño de experimentos, por ejemplo, para que podamos maximizar nuestra producción y nuestra calidad, finalmente, ¿no? Me gustaría dar finalmente un pequeño pantallazo acerca de la optimización de condiciones de proceso, ¿no? Esto es para obtener rendimientos más altos, para garantizar que nuestras operaciones estén dentro del rango permitido, y nos da mucha, y podemos hacer mucho de esto in silico, es decir, en una computadora mediante modelos matemáticos. Podemos sacar información acerca del metabolismo y de los microorganismos y de las condiciones cruciales del proceso apoyados en bioinformática, pero también apoyados en experimentos que nos permitan cruzar ambas variables, ¿no? Y precisamente es dentro de esta dinámica donde encontramos relaciones evidentes y no tan evidentes. Tal vez la presencia de un componente es crucial para el pH, pero directamente no lo vemos dentro de un solo experimento, pero si integramos varios y colocamos información de bioinformática dentro de este análisis, podemos ver con más claridad qué es mejor y cuál es la consecuencia esperable. Y finalmente, todo esto nos contribuye a que podamos trabajar dentro del laboratorio y que ese proceso tenga más posibilidad de ser implementado a gran escala, ¿no? Primero en planta piloto y luego a nivel industrial, porque la escalación de un bioproceso, esto es el hecho de llevarlo desde el laboratorio hasta una planta, es un proceso complicado en sí, ¿no? No es lineal la relación, existen otras variables que se tienen que tomar en cuenta. Pues eso es, les agradezco mucho por su atención. Me gustaría saber si hay alguien que tiene alguna pregunta o una intervención. Claire, creo que no estás con el micrófono. Tienes razón, mil disculpas. Bueno, como decía Hugo, muchas gracias por tu presentación. Verdaderamente tu trabajo es muy innovador. ¿Cómo podemos hacer fármacos con nuestra biodiversidad? Yo le pido al público que si tiene preguntas las pueden hacer. Mientras yo quiero preguntarte, de los desafíos que has implementado en tu tesis, ¿cuál fue el más difícil de solucionar? Esa es una pregunta interesante. Y también creo que la respuesta depende mucho, ¿no? En realidad, a veces como científicos nos enfocamos mucho en hacer que las cosas funcionen sin importar cómo se haga. Por ejemplo, en laboratorio a veces tenemos la posibilidad de utilizar reactivos químicamente puros, de comprarse, por ejemplo, vitaminas con grado de pureza muy alto y además separadas para hacer una formulación. Y evidentemente conseguimos un medio de cultivo que funcionó. Tal vez fue lo más complicado encontrar los aproximadamente 50 componentes que tiene el medio de cultivo. Pero por otro lado, llevar eso a un escalamiento real, es decir, conseguir esos reactivos en las cantidades necesarias para hacer lotes industriales es imposible para el precio que se había planteado. Entonces, tal vez ese es el desafío más grande, sacarlo del laboratorio hacia escala piloto, pero que además sea económicamente viable. Wow, ya veo. Aquí tenemos otra pregunta del público, que es, ¿qué potencial ves en Bolivia en cuanto a la producción de probióticos y prebióticos? Yo creo que existe mucho potencial, hay mucha información seria que se ha hecho en el instituto en el cual formo parte en este momento y en otros institutos a lo largo de Bolivia acerca de opciones, ¿no? Inclusive con camélidos, es decir, hay muchísimo potencial para el tema de los probióticos particularmente. Sin embargo, creo que la industria farmacéutica en Bolivia está todavía muy limitada, ¿no? Se hacen, francamente no tengo la referencia de ningún compuesto activo, o de ningún principio activo que se utilice o que se produzca más bien en territorio boliviano. Sobre todo las industrias farmacéuticas lo que hacen es dosificar y formular. Entonces es importante crear esta cultura, ¿no? de producción desde la materia prima hasta el producto final. Tecnológicamente no es tan complicado,
pero hacerlo funcionar a escala industrial necesita de cierta tradición y tal vez podríamos mirar hacia nuestros países vecinos que sí tienen estas posibilidades y aprender en base a esas experiencias. Muchas gracias, Hugo. Tienes totalmente la razón. Mirando nuestros países vecinos, cómo están avanzados y cómo estamos en Bolivia, nosotros tenemos que de verdad seguir adelante con nuestro trabajo. Una pregunta de mi parte también, ¿cómo crees que iGEM Bolivia podría potencializar este trabajo en todo Bolivia? Yo creo que iGEM tiene el gran valor de que es una competencia un poco que recae sobre las personas, sobre los interesados. Entonces, por un lado, eso es bueno porque se puede mantener de manera independiente, no necesita mucho apoyo de inicio, al menos de grandes corporaciones o de empresas o inclusive del gobierno, pero por otra parte, eso también limita su capacidad de escalamiento en el caso de que salgan emprendimientos, por ejemplo. Entonces, es importante también tener un poco en mente esa mentalidad industrial y empresarial. Industrial para diseñar procesos que sean no solamente tecnológicamente factibles, que es en lo que se especializan normalmente los estudiantes de iGEM, pero sobre todo que tengan la posibilidad de entrar a un mercado, de responder a una necesidad social. Y por otro lado, que también puedan contar una historia que sea de interés, ¿no? Que sea de interés para potenciales inversores, para potenciales clientes. Es importante ver no solamente el árbol, sino el bosque, verlo desde una manera integral. Y me parece que en ese aspecto, por la manera en que se está haciendo la socialización de iGEM, vamos en buen camino. Sí, exactamente. En iGEM salen muchos bioemprendimientos de la competencia y esperemos que muy pronto en Bolivia salgan más bioemprendimientos. Bueno, Hugo, veo que el público ya no tiene más preguntas, así que muchas gracias por tu presentación y tu tiempo. Vamos a continuar con nuestro siguiente tutor. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ahora vamos a presentar al doctor Sergio Moreira. Él es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Mayor de San Andrés y hizo su maestría en producción vegetal en la Universidad de Utsunomiya en Tokio y también hizo su doctorado en ciencias de bioproductos, bioregulación y biocontrol. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, Claire, buenos días. ¿Se me escucha bien? Muy buenos días. Sí, creo que sí se las escucha bien. Igual está con micrófono, ¿cierto? Estoy usando el micrófono de mi computadora. Bueno, yo creo que estaría bien si se poniera un micrófono para su presentación, así no tenemos problemas técnicos como tuvimos hace rato con Hugo. Sí, lo que pasa es que no tengo un micrófono con cable, pero ya he hecho presentaciones por esta vía y no he tenido problemas. Esperemos que Ya, entonces no se preocupe, perfecto. Entonces le cedo la plataforma para presentar su trabajo. Muchas gracias. Voy a escogerla. Me confirmo si se ve. Sí, la podemos ver. Perdón, vámonos al principio. No se preocupe. Bueno, ya Claire me hizo el favor de presentarme. Como ella les había comentado, he hecho mi maestría en Japón, en la Universidad de Utsunomiya. He hecho mi doctorado en la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio y también he sido invitado como investigador en el Departamento de Fitopatología de la Universidad de California en Davis. Y después he hecho una investigación postdoctoral en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas en Alnarp, al sur de Suecia. Siempre que hago presentaciones me gusta mostrar esta foto para un poco mostrar que la gente que se dedica a la ciencia también somos personas, ¿no? Y tenemos familia y tenemos sentimientos. Creo que en general la sociedad visibiliza a los científicos como personas que no tienen una vida muy, muy normal, ¿no? Entonces siempre muestro esta fotografía para mostrar que aunque me considero un científico, soy una persona normal
tengo mis hijos, tengo sueños como cualquier otra persona. También me gusta mostrar esta fotografía porque son las personas a quienes yo les debo lo que soy como científico. Son lo que yo llamo mis padres académicos, ¿no? El doctor Tomohide Natsuaki y el doctor Foucault, personas que me han formado como científico y a quienes les debo mi vida académica, ¿no? Como les decía, he hecho mi maestría en la Universidad de Tsunomiya y hay algo interesante que quería compartir con ustedes. No sé si hay gente que les gusta el cine japonés, pero les recomiendo esta película. El Change the World es la última parte de la serie de películas de Death Note. Y se las recomiendo porque ha sido filmada en mi universidad. Algunas escenas de esta película han sido filmadas en la Universidad de Utsunomiya y particularmente en el edificio de biología molecular de la universidad, que es donde yo he hecho la parte de biología molecular de tanto de mi tesis de maestría como de mi tesis de doctorado. Así que si tienen curiosidad de conocer ese edificio, pueden ver la película. Cuando yo he entrado a esta universidad he sido el primer boliviano, ¿no? Entonces, más allá Doctor, mil disculpas por la interrupción. Creo que sus diapositivas no están avanzando. Se quedó colgadas sus diapositivas. No se las están presentando bien, creo. Se lo puede poner en full screen, yo creo, para que se pueda avanzar bien. Sí, están en full screen. Creo que se colgó entonces porque nosotros podemos ver todo su PowerPoint y las diapositivas al lado. A ver. Ahora sí, ya está en el inicio donde dice Welcome to Utsunomiya University. Ya, aquí lo dejo entonces. Sí, ahí perfecto. Ahorita no estamos en full screen, podemos ver todo el PowerPoint. A ver. Ahora sí se ¿Y ahora mueven. se ve el full screen? No, por el momento no. Ya. Creo que así es mejor, ¿no? Creo que sí. Bueno, puede continuar, doctor. Muchas gracias. Sí, ahora sí se mueven sus diapositivas. Ya. Ok. Como les iba diciendo, yo soy el primer boliviano en esta universidad, entonces, más allá de mi nombre, cargaba el nombre del país, digamos, ¿no? Esta foto es de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio, que es la universidad donde he hecho mi doctorado, pero en esta universidad no se ha filmado ninguna película hasta donde yo sé. Lo que quería mostrar en mi presentación era un poco las subidas y bajadas que he tenido en mi carrera como científico, que además no ha sido una carrera, digamos, como la que uno imagina cuando está empezando un programa de maestría o un programa de doctorado. Cuando era niño he leído yo este libro, que se lo recomiendo, quizás todos ya lo han leído, pero cuando he leído este libro yo he decidido que lo que quería hacer era ser un microbiólogo. Entonces, evidentemente yo soy ingeniero agrónomo, pero por toda mi investigación me considero un microbiólogo, ¿no? Que ha pasado horas de horas en una cámara de flujo laminar y también horas de horas contando células bajo un microscopio, ¿no? La mayor parte de mi investigación la he hecho en una bacteria fitopatógena que causa enfermedades en plantas, que se llama Ralstonia solanacearum. He hecho mi tesis en la raza de bacteria que causa enfermedad en tomate, que causa una enfermedad que se llama marchitez bacteriana. Básicamente las bacterias se alojan en el tejido vascular de las plantas y bloquean el paso de agua y de nutrientes, causando marchitez. Es una bacteria que vive en el suelo, es capaz de sobrevivir en el ambiente tan inhóspito que es el suelo, considerando que se trata de organismos unicelulares, ¿no? Y justamente es esta capacidad de supervivencia la que un poco ha motivado la investigación que yo he hecho. Tiene que ver con
células viables pero no cultivables. Este tema en microbiología es un poco esotérico porque tiene que ver con esta fase que existe entre la vida y la muerte, ¿no? Todos sabemos que cuando hacemos microbiología dependemos de que las células sean capaces de multiplicarse y eso implica que sean capaces de cultivarse en un medio de cultivo, ¿no? Sin embargo, han habido muchos estudios que han determinado que cuando las células bacterianas se someten a algún tipo de estrés, estas células disminuyen tanto su metabolismo que solamente tienen las funciones básicas para sobrevivir y dejan de multiplicarse, ¿no? Y esta fracción de células de una población bacteriana es lo que se conoce como la fracción no cultivable, ¿no? Que pese a que están vivas, no se pueden detectar, si se quiere, en un medio de cultivo, lo cual obviamente representa una dificultad cuando se quiere trabajar con estas bacterias. Imagínense que una bacteria que no crece en un medio de cultivo es muy difícil de almacenar, es muy difícil de cuantificar. Entonces, es un tipo de población bastante compleja para trabajar. Durante mi tesis, además, he tenido la oportunidad de aprender a hacer microscopía electrónica para detectar que hay diferentes cambios morfológicos y de tamaño en estas células no cultivables, ¿no? Se ha detectado que algunas desarrollan flagelos, que algunas simplemente reducen de tamaño, es decir, diferentes estrategias que tienen las bacterias para mantenerse vivas, pero limitar su metabolismo y no necesariamente multiplicarse, ¿no? Obviamente, una de las grandes herramientas para poder estudiar estas bacterias son las herramientas moleculares, y en mi caso, en aquella época, era el boom el utilizar el PCR en tiempo real para cuantificar estas células, es decir, no necesariamente se estaba cuantificando las células, sino un gen en particular, para un poco tener una idea de cómo estaban comportándose estas células, ¿no? Y gracias a esta investigación se ha desarrollado un modelo, ¿no? En el que nosotros podíamos predecir más o menos en qué situaciones de estrés las células, la población de células desarrollaba una población de células no cultivables, y estas células no cultivables eran capaces de recuperarse, ¿no? Y nuevamente causar enfermedad en las plantas, pese a que no se las podía detectar, no se las podía detectar en el suelo, ¿no? Es decir, no se podía tener una herramienta que nos permita conocer si el suelo estaba o no infectado con esta bacteria, ¿no? En paralelo, mientras yo estaba haciendo mi doctorado, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de California, al departamento de fitopatología, justamente para aprender sobre técnicas moleculares que se utilizan para estudiar microorganismos no cultivables, ¿no? En general, entre patógenos de plantas hay un grupo muy grande de células que no son cultivables, que se conocen como fitoplasmas y que causan enfermedades bastante importantes, ¿no? Entonces, en Davis he podido aprender varias técnicas que se utilizan para estudiar estos organismos, y aquí están viendo una foto, por ejemplo, de una técnica que en ese tiempo también era una técnica bastante novedosa y bastante interesante para estudiar diversidad, que es la técnica de REP-PCR, ¿no? Donde se utilizan una batería de primers para generar diferentes bandas que después se analizan para determinar la diversidad de microorganismos, sean o no sean cultivables, ¿no? Como resultado de todos estos estudios, he podido publicar mi primer paper, ¿no? Que tenía que ver con un tipo particular de estrés al que esta bacteria es capaz de resistir, ¿no? Que es la toxicidad por cobre. El cobre, especialmente en agricultura orgánica,
se utiliza como plaguicida, ¿no? Y en esta investigación se ha demostrado que Ralstonia no solamente es capaz de sobrevivir a niveles tóxicos de cobre, sino que además es capaz de absorber este cobre y detoxificarlo del medio, ¿no? Es decir, Ralstonia es capaz de limpiar su medio de este cobre tóxico, ¿no? Durante mis estudios, tanto de maestría como doctorado, no sé si ustedes saben qué es lo que se está viendo en esta fotografía, pero este es el módulo Kibo de la Estación Espacial Internacional. En ese momento habían sido unos pocos años de los que se había logrado instalar este módulo en la Estación Espacial Internacional, y yo he tenido la suerte de que dos docentes míos, un especialista en agricultura en ambiente controlado y otro microbiólogo, habían trabajado en el diseño y tenían proyectos de investigación en este módulo en la Estación Espacial Internacional. Entonces, al conocer yo de esto, realmente empezado a soñar, digamos, ¿no? Esto realmente que me ha un poco cambiado la vida en lo que se refiere a investigación en ambientes controlados, ¿no? Los ambientes controlados son los ambientes en los que los astronautas de la Estación Espacial Internacional viven y trabajan, ¿no? Entonces, esta experiencia a mí me ha dejado muy marcado, y hace algunos años he podido desarrollar, aprendiendo un poco de electrónica y de programación, una cámara que tiene más o menos un ambiente para cultivo de hortalizas, ¿no? De plantas, con control, digamos, de pH, de temperatura, de humedad, todas estas características que hacen a la producción vegetal en ambiente controlado, y es algo que también me interesa mucho como tema. Quiero también presentarles algunos libros que creo que un poco han marcado mi vida y han marcado mi forma de pensar. Durante mi doctorado he tenido la oportunidad de leer este libro, Germs and Steel, de Jared Diamond. Y lo que me ha gustado de este libro es cómo pone en el contexto de toda la historia humana la importancia de la agricultura, ¿no? Y el desarrollo que le sigue al desarrollo de la agricultura, ¿no? Básicamente, la civilización es civilización gracias a que se ha desarrollado la agricultura, ¿no? La domesticación de plantas y la domesticación de animales, y esto ha tenido varias consecuencias geopolíticas inclusive, ¿no? Entonces les recomiendo este libro, y les recomiendo este otro libro que quizás es uno de los libros que más ha marcado mi forma de pensar, ¿no? Es The Demon Haunted World, de Carl Sagan, un divulgador científico. Él es astrofísico, o era astrofísico, pero se ha dedicado mucho a divulgar ciencia y a hablar del escepticismo científico, ¿no? De la forma de pensar que tiene que tener un científico para poder superar los sesgos mentales que tenemos todos como seres humanos, ¿no? Continuando con estas subidas y bajadas en mi carrera académica, he tenido, después de terminar mi doctorado, he tenido que volver a Bolivia, y he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto en la UMSA que tenía que ver con control biológico de plagas y enfermedades, ¿no? He podido publicar este artículo donde por primera vez se ha identificado que en las plantaciones de mango de la provincia de Subyungas, de La Paz, una de las plagas más importantes era una especie de mosca de la fruta que se conoce como la mosca sudamericana, ¿no? La mosca de la fruta sudamericana, que es Anastrefa fraterculus, cuando en la mayoría de los países es otra especie la que es problemática, ¿no? Y después, en esta otra investigación, se ha desarrollado algunas alternativas de control de estos problemas, particularmente en mango, principalmente alternativas de control post cosecha, ¿no? En la producción de frutas de nuestro país realmente no hay un manejo post cosecha
las frutas, y es por eso que a veces hasta a nuestras casas llegan frutas que ya están podridas o que están golpeadas, ¿no? Porque no hay mucho manejo post cosecha. Y bueno, se han desarrollado algunas alternativas de control, pero también algunas alternativas de evaluación de estas enfermedades, ¿no? Se ha desarrollado un protocolo para la evaluación del nivel de enfermedad mediante análisis de imágenes por computadora, ¿no? Posteriormente me he dedicado más a la gestión pública. He trabajado en el Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas, donde he tenido la oportunidad de hacer esta publicación que básicamente es un resumen de cómo es el proceso de producción de semillas de hortalizas en este centro, que tenía, en esa época ya había cumplido 25 años y nunca se había sistematizado este procedimiento. Entonces, como buen investigador, yo me he encaprichado en querer publicar esto y se ha logrado hacer esta publicación, ¿no? Nuevamente, en esos vaivenes, he terminado yéndome a Suecia, donde he podido publicar como primer autor esta publicación, en la que básicamente se han analizado los datos de alrededor de 65 genotipos diferentes de cereales, de acuerdo a su composición, ¿no? En esta publicación se han analizado básicamente los contenidos de hierro, de zinc, de cobre y de magnesio, para ver cuáles de estos genotipos tenían mayor potencial, digamos, respecto al contenido de estos nutrientes, pero también mayor potencial productivo, ¿no? Este es un proyecto gigantesco. Los 65 genotipos se han cultivado durante 4 años, tanto en invierno como en verano, en 4 diferentes localidades, ¿no? Entonces imaginarán que la base de datos de este proyecto es gigantesca, ¿no? Entonces, gracias a este proyecto he comenzado un poco yo mi carrera como analista de datos. He manejado una gran cantidad de datos y he tratado de darle sentido a toda esta inmensa cantidad de datos, ¿no? Gracias a esta investigación, una vez volviendo nuevamente a Bolivia, he podido contribuir a la edición de un libro en el que he hecho un aporte respecto al análisis estadístico y el modelamiento de experimentos, ¿no? Y después, todo este vaivén me ha llevado al sector privado. He empezado a trabajar en la empresa constructora de un amigo, porque yo quiero un poco combinar la naturaleza en las casas y en los diseños que yo hago. Entonces he podido trabajar en el diseño y desarrollo, la técnica para hacer techos verdes. Y aquí pueden ver uno de los techos verdes en los que he participado. Y esta es la casa, digamos, ese techo verde. Una vez que he trabajado en el sector privado, obviamente mi visión ha salido un poco del ámbito académico y del ámbito puramente investigativo. He tenido la oportunidad de leer este libro, que también se los recomiendo, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, que básicamente explica qué cosas necesitan desarrollar los países latinoamericanos para poder generar un ecosistema viable para tener una economía basada en la innovación. O como se darán cuenta, esto ya tiene mucho que ver más con economía, con empresa, ¿no? Y justamente por eso he empezado a cambiar el tipo de libros que he leído. He leído este libro para un poco aprender más del tema de negocios, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con generar una empresa, crear valor y ser capaz de vender este valor, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que haya dejado de lado mi espíritu académico, digamos, ¿no? Uno de los últimos libros que he leído es este libro, que es de un autor sueco, Hans Rosling, que es epidemiólogo,
y que también es un analista de datos, ¿no? Entonces, he desarrollado una charla que hago con Cecilia González, que también es tutora de iGEM, respecto a cómo los datos nos pueden ayudar a recalibrar nuestra forma de pensar y de entender la realidad, ¿no? Entonces, aquí un poco combino todo lo que tiene que ver con ser investigador, con ser analista de datos, y bueno, desde el lado privado, digamos, ¿no? Al volver a Bolivia, me he enfrentado con este reglamento sobre bioseguridad, que es el Decreto Supremo 24676, porque prácticamente desde la universidad a mí me parecía un antisentido el hecho de que Bolivia, como Estado, se ponga a sí misma la trampa y la traba de no querer ni importar ni desarrollar organismos transgénicos y después todo lo que vino después, ¿no? Los organismos generados por gene silencing o los organismos desarrollados hoy en día por edición génica, ¿no? Y tanto despotricar en redes sociales con esto, creo que hoy en día más se me asocia, digamos, con bioseguridad y con regulación de organismos transgénicos, ¿no? Y bueno, hace poco se ha publicado este artículo que lo hemos trabajado también con Cecilia y con Fernando Astudizaga, que es un abogado, que es justamente un análisis crítico, ¿no? A este reglamento boliviano sobre bioseguridad y todo lo que tiene que ver con la regulación de organismos transgénicos y genéticamente modificados en Bolivia, que es quizás lo que más estoy haciendo ahora en la actualidad. Entonces, yo quería terminar esta presentación simplemente mostrándoles en qué es lo que yo creo que puede ayudar a los chicos de iGEM en su emprendimiento, ¿no? Creo que pese a que, como han podido ver, tengo una carrera en la academia, principalmente durante mi maestría y mi doctorado, creo que tengo también la ventaja de tener una visión fuera de la academia, ¿no? Y me parece que eso es algo que va a ser de mucha utilidad para el equipo de iGEM Bolivia. Gracias a mi experiencia en el sector privado, creo que he desarrollado experiencia en todo lo que es marketing y negocios, y me parece que iGEM es una buena oportunidad para que todos los chicos aprendan de esto y por lo menos vean que hay otras opciones más allá de la academia para desarrollar su carrera como investigadores, ¿no? El tema de datos, todo lo que es análisis de datos, todo lo que es visualización de datos, es algo en lo que pienso que puedo serles de utilidad. Y finalmente, he trabajado mucho tiempo en comunicación de la ciencia, lo que me ha ayudado, por ejemplo, a que mis presentaciones no sean solamente presentar datos y presentar fríamente la información, sino tratar de generar una conexión con la audiencia, ¿no? Al final de cuentas, cualquier resultado de una investigación o de algún proyecto de iGEM tiene que ser consumido por la sociedad, ¿no? Y si yo no soy capaz de generar esta conexión con mi audiencia, probablemente no los vaya a convencer de que esta idea es realmente buena, ¿no? Entonces, quiero agradecerles por la oportunidad de revisitar mi carrera desde hace mucho tiempo que no veía muchas de estas publicaciones. Y bueno, les comparto aquí mis números de contacto por si quieren contactarme y obviamente estoy siempre atento, aunque no participo mucho, pero siempre estoy atento a los grupos de iGEM, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreira. La verdad, muy fascinante todo su trabajo y es increíble cómo tenemos ingenieros agrónomos, ingenieros químicos y cómo todos se unen con las bacterias y con los trabajos que hacemos. Igual en el equipo de iGEM tenemos muchos ingenieros agrónomos y es un placer poder trabajar con usted. Gracias. Bueno, el público, si tiene algunas preguntas, las pueden hacer ahora. El doctor Sergio Moreira va a estar feliz de responderles.
Bueno, muy bien, doctor. Nuevamente su trabajo es muy impresionante y la verdad sobre análisis de datos es algo que muchos fallamos o no comprendemos y usted va a ser de muy gran ayuda también para el equipo. Sí, creo que ahora tenemos las herramientas, obviamente con el transcurso del tiempo, las herramientas van mejorando, ¿no? Y la verdad es que ahora se ha democratizado mucho el tema de análisis de datos. Y es interesante también que las personas que nos dedicamos al análisis de datos, aunque normalmente son personas las que se dedican a análisis de datos, que se dedican a la computación, ¿no? Programadores, qué sé yo. Hay personas como yo con una orientación más biológica que ha tenido que aprender a programar y hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que la oportunidad de iGEM de justamente tener esta experiencia multidisciplinaria, no solamente con las personas con las que uno trata, sino además de las cosas que uno aprende, creo que es una oportunidad invalorable, ¿no? Sí, exactamente. Y también lo de comunicación de ciencia es algo que mucho se está hablando hoy en día de cómo la divulgación científica va a ser el nuevo boom en todo el mundo. Así que también va a ser de muy gran ayuda tener eso. Sí, bueno, ahora justamente con todo esto de la pandemia, a mí me ha encantado que se hable mucho de la estructura del virus, de todo esto, lo que implica la epidemiología del virus. Se ha hablado mucho de ciencia con la pandemia, ¿no? Y bueno, particularmente en Bolivia, ahora nuevamente con el tema de los transgénicos, se está hablando también de ciencia, se está abriendo un poco a escuchar de los científicos, ¿no? Entonces, los científicos tenemos que eh, tener las herramientas para que nuestro Usar eso. mensaje llegue fácilmente y llegue claramente a la sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Ahora con todo esto de la pandemia, creo que alrededor de todo el mundo ya la gente sabe que es un virus. Pero bueno, aquí tenemos una pregunta que ¿será posible un taller dentro de iGEM de R y métodos para análisis de datos? Claro que sí. De hecho, en mi consultora yo ya hacía capacitación de ERE y para analizar básicamente datos relacionados a las ciencias biológicas, ¿no? Entonces, es posible organizar una capacitación desde lo básico, si es que hay alguien que no conoce todavía ERE, podemos hacer algo así súper básico, pasando por todo lo que es modelamiento y obviamente lo que a todo el mundo le gusta aprender, que es visualización, ¿no? Que ERE Sí, es una maravillosa herramienta. muy bien, doctor. Bueno, estén atentos por un futuro taller. Aquí tenemos otra pregunta, que es ¿cómo es trabajar en gestión pública? Muchas veces los científicos deben ingresar a esta área para contribuir a la investigación. Sí, yo recuerdo mucho cuando estaba, no me acuerdo si era mi maestría o mi doctorado, pero mi PI, mi asesor principal, que era el doctor Ryo Fukui, me dijo, aprovecha ahora tu doctorado, porque es la última vez que la mayor parte de tu tiempo vas a estar en el laboratorio. Cuando eres investigador principal, te vas a dedicar solamente a administrar, a hacer gestión, ¿no? Y eso es algo que creo que los jóvenes tienen que tener claro, ¿no? Cuando tienes ya puestos más de decisión, realmente no estás haciendo lo que se llama investigación, no estás metiendo tus manos a hacer investigación, haces gestión, ¿no? Entonces yo creo que es importante aprender de gestión en general, ¿no? Administración, organización, liderazgo, todas estas cosas que implica hacer gestión, ¿no? Y además, el tema de gestión pública tiene sus retos porque, mal que mal, por lo menos aquí en Bolivia, tenemos un montón de normativas de las que tenemos que estar conscientes, ¿no es cierto? Normalmente los investigadores no nos gusta el tema de hacer una simple adquisición, es una pesadilla, ¿no es cierto? Pero lamentablemente eso es lo que implica hacer gestión en general y mucho más aún en gestión pública, ¿no? Y creo, estoy convencido de que así como nosotros podemos aprender sobre estadística o podemos aprender sobre diseño gráfico, como lo que han hecho los de iGEM recientemente en BioRender, ¿no? Aprender sobre normativa, aprender
sobre gestión pública es algo más, ¿no es cierto? Que no es imposible, ¿no es cierto? Es algo necesario. Y la verdad es que desde la gestión pública creo que con todas las trabas y con todos los dolores de cabeza que te puede traer, creo que es una oportunidad de marcar diferencia. No estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Es muy complicado porque a veces hay que un poco retrotraerse de esta forma de pensar que tenemos los académicos y los científicos y ponerte en los zapatos, por ejemplo, de quienes toman las decisiones, que son políticos, usualmente, ¿no? Por lo menos en Bolivia, ¿no? Y ellos tienen sus intereses y tienen su forma de pensar y su forma de hacer las cosas y son ellos los que toman las decisiones, ¿no? Entonces, no digo que me encante y que me guste, pero creo que es algo que es necesario aprender, ¿no? De todas maneras, en general, creo que por lo menos en Bolivia, la investigación se hace en universidades públicas mayoritariamente, y las universidades públicas también tienen todas estas trabas, ¿no? Entonces, siempre es bueno que el investigador sepa de estas normativas, a veces también para que no te haga meter la pata, ¿no? Entonces, no es fácil, pero creo que sí es necesario y es bueno verlo como un reto, ¿no? Claro, sería muy bueno en un futuro poder trabajar más con esta gestión pública. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que es de la doctora Tania. Dice, Sergio, ¿nos podrías recomendar los libros inspirados para motivar a los chicos a estudiar ciencia o películas? A ver, el que a mí me ha inspirado es el primero que les mostraba, que era Cazadores de Microbios, que es un libro antiguísimo, ¿no? Creo que es un libro de los años 40. Y yo lo he leído cuando yo era niño, no soy tan viejo. Yo he sido niño en los 80s. Pero la verdad es que ese libro a mí me ha inspirado, ¿no? Y bueno, el estudiar ciencia hoy en día creo que me parece, no sé si estoy equivocado, pero me parece que hacer ciencia hoy en día es más popular de lo que era cuando yo era joven, ¿no? Normalmente la gente de mi generación esperaban o sea, entrar a la universidad para poder conseguir un trabajo, y esa es un poco la formación que yo he tenido, ¿no? Yo era uno de los pocos que decía, yo quisiera ser científico, ¿no? Entonces, creo que hoy en día la motivación, como hablábamos, ¿no? El hecho de que se hable más de ciencia en redes sociales, que se hable más de ciencia en la tele, qué sé yo, creo que eso es motivador para los niños, ¿no? Eh, Creo que el trabajo que puede hacer iGEM de llevar sus experiencias como jóvenes científicos a los colegios, creo que podría ser una herramienta muy, muy, muy interesante, ¿no? Como les digo, el ecosistema boliviano no da todavía para que tengamos un Silicon Valley, digamos, ¿no? O algo así, una ciudad científica. Entonces el trabajo quizás por ahora es más trabajo de hormiga, ¿no? Ir identificando personas que pueden, que pueden tener la potencialidad y que tienen el interés de hacer investigación y de hacer ciencia, pero también que tengan la figura clara, ¿no? De que no es una carrera fácil. Creo que lo que a mí me ha pasado es muestra de aquello, ¿no? He tenido una vida académica hasta terminar mi doctorado y después he ido, digamos, explorando varios otros ámbitos, porque definitivamente en Bolivia el espacio académico es bastante corto, ¿no? Claro que sí, hoy en día más gente se está interesando en aprender sobre ciencia. La iniciativa está. Yo tengo una pregunta. ¿Usted todos estos libros que ha recomendado, usted los leyó por iniciativa, un docente se lo dio, nació de usted? No, en realidad yo creo que cuando uno hace una maestría o un doctorado, uno está aprendiendo a aprender, ¿no? Creo que los investigadores somos aprendedores profesionales, ¿no? Y creo que eso también es bueno tenerlo claro, ¿no? Cuando uno es científico nunca deja de aprender,
¿no? Sí. Entonces, a mí me ha dado siempre curiosidad de explorar cosas nuevas, ¿no? Y siempre me ha gustado leer, ¿no? Entonces, estos libros, alguien me los comentó, alguien o en algún lado los escuché hablar de estos libros y decidí leerlos, digamos, ¿no? Entonces, creo que obviamente algunos de los libros los presenté en algún club o en algún lugar, digamos, dentro de mi maestría o de mi doctorado, pero no eran lecturas obligadas, digamos, ¿no? Normalmente cuando uno hace investigación, lo que le obligan a leer son más papers, digamos, ¿no? Que eso sí, todo el mundo creo que lee, ¿no? Pero estos libros han sido simplemente por temas de curiosidad, ¿no? Del tema del que estaban hablando. Claro, ya veo. Bueno, estos libros los estaremos publicando en nuestras redes sociales, así las personas que están interesadas en saber más o curiosear sobre estos libros los puedan ver. Bueno, quiero darle de nuevo la bienvenida a Hugo para estar los tres aquí presentes. Hola Hugo, hola. Hola, Claire. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Hugo, Bueno, ¿qué tal? como pueden ver, estoy muy feliz de trabajar con ustedes. Como dice la doctora Cecilia, ustedes son tutores con mucho talento y va a ser increíble estar en este camino de iGEM con ustedes. Les agradezco mucho a la audiencia y a ti, Claire, especialmente por haber consolidado esta presentación. Es realmente un privilegio formar parte de esta comunidad emergente de científicos, de artistas, de otros profesionales que evidentemente tenemos aquí tal vez el objetivo común, que queremos, que nos atrevemos tal vez a pensar en un mundo de otra manera, en una Bolivia de otra manera. Y es dentro de estas convicciones que vamos a colocar nuestro granito de arena. Exactamente. Sí, yo también quiero agradecerles a los chicos de iGEM, creo que es un grupo muy motivado, realmente a mí me encanta que haya esta motivación en ciencia en Bolivia. Creo que el hecho simplemente de que vaya un equipo iGEM al concurso es un sueño, ¿no? Y bueno, cuando tú le pones plazos y tareas a un sueño, se vuelve un proyecto, ¿no? Entonces, creo que estamos en la ruta correcta, ¿no? Y como decía Hugo, nosotros estamos siempre prestos a prestarles toda la ayuda, la colaboración que ustedes requieran, ¿no? Así que muchas gracias por esta iniciativa y muchas gracias por tomarnos en cuenta. No, muchas gracias a ustedes. Más bien, yo tengo una última pregunta que creo que va dirigida a los dos, que hicieron aquí en los comentarios, que dice, bueno, el año pasado nos enseñó sobre el manejo de Trello. ¿Hay posibilidad de que nos pueda enseñar sobre más herramientas para trabajar en equipo a distancia? Ustedes que han trabajado en otros países, en otros proyectos, ¿cómo ha sido trabajar en equipo y si han tenido que trabajar en distancia? ¿Cómo se han adaptado a esta situación? Bueno, sí, yo fui el que di este taller de manejo de Trello el año pasado, creo, ¿sí? Que era básicamente un taller de herramientas de manejo del tiempo, ¿no? Creo que es siempre como investigador tenemos que ser organizados, ordenados, y no necesariamente los investigadores son las personas más ordenadas, ¿no? Más bien nos caracterizamos por ser curiosos y hacer de todo, ¿no? Entonces, ahora que estoy trabajando nuevamente en gestión pública, creo que he tenido bastante éxito en este trabajo en remoto. Obviamente las herramientas siempre están renovándose, ¿no? Hay ahora un montón de aplicaciones para trabajo remoto. Ahora estoy utilizando más Slack, que es una herramienta que me gusta mucho, ¿no? Pero sigo utilizando Trello como gestor de proyectos, ¿no? Y bueno, una que otra herramienta para, digamos, forzarme a trabajar y no distraerme tanto, ¿no? Que son estas aplicaciones que te bloquean el internet o que son temporizadores, digamos, para que trabajes y luego descanses, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre va a haber la posibilidad de compartir estas experiencias con las personas que estén interesadas, ¿no? Y Claro. apoyando un poco tal vez adelante, Claire. No, quería cederte la palabra.
Sí, precisamente apoyando un poco a la respuesta de Sergio, me parece interesante que se exploren diferentes plataformas, ¿no? Entonces, mi consejo en este sentido es que deberíamos ser todas y todos pragmáticos y pragmáticas, ¿no? Es decir, lo que funciona, funciona. Hay muchos productos en la web, es decir, realmente hay muchísimos recursos. Tal vez lo más importante dentro de la experiencia que tuve en este tipo de proyectos es entregar autonomía a cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Es decir, que puedan llevar las tareas que les son asignadas de una manera donde ellos también tengan la posibilidad de colocar la manera de hacer las cosas que mejor le parezca, ¿no? Entonces, dentro de esto es importante también guardar ese aspecto. Trabajamos como equipo, pero cada componente tiene sus aportes individuales. Exactamente. Y bueno, si no sabe el público, nosotros ahí ya en Bolivia somos un equipo de 4 departamentos, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, y todas estas herramientas nos van a ayudar a trabajar como equipo, ya que, bueno, debido a la pandemia no nos podemos ver, pero igual a lo largo de nuestro camino no nos vamos a poder tener tanto contacto personal, sino en nuestras herramientas de internet y de manejo. Muy bien. Bueno, si no hay nada más que decir, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí. Estamos muy entusiasmados por poder trabajar con ustedes y en este camino de iGEM. Nuevamente, muchas gracias a ti, Claire, y al equipo de iGEM. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, al público, muchas gracias por estar aquí y vernos. Quiero hacerles recuerdo que hoy día a las 6 de la tarde vamos a tener otro en vivo con Alejandro Espinosa, que él es fundador y CEO de Nitrocell y también fundador de BioLunch. Espero que no se lo puedan perder y estén atentos a nuestras publicaciones. Gracias y hasta luego.